más la anatomía. Claro, viéndola. vamos a entender más si ustedes van a ver los cadáveres directamente ahí, por decir, Sí, van a pues. poder estudiar. Ahora, el segundo semestre es un tema relacionado con su carrera, porque es solamente Sí. cabeza y cuello, nada más, ¿ya? Y se lo hacen dos odontólogos ustedes, ¿ya? El doctor Matamala y Néstor Nahuel Cura, que son ellos dos son odontólogos y ellos hacen ese curso. Entonces, necesitan, lógicamente, tener una relación más directa con las muestras. Ese es el problema que tenemos en este instante. Las clases teóricas son impecables, es decir, a través de internet, tranquilo. Sí. Uno puede estar en pijama en su casa y escucha la clase sin ningún problema, ¿no es cierto? Pero el aprender es diferente. Ustedes necesitan estar cerca de la pieza para poder aprender más, ¿no? Es cierto. Así que vamos a ver. Y el próximo año tienen neuroanatomía conmigo de nuevo. Sí, ahí. El segundo semestre tienen neuro. Ese neuro seguro va a ser presencial. Sí. Porque estamos hablando del año siguiente, segundo semestre. Entonces, ¿Aún queda? Espero que estén preparadas para vivir aquí en esta ciudad tan lluviosa. Sí. Bueno, esperemos que vayan llegando sus compañeros. Pocos ya. ¿Cuánto tenemos en este instante? Tenemos 13, 12. Hola. Gonzalo. Hola, Gonzalo. Hola, Gonzalo, ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, también, pues. ¿De dónde eres tú, Gonzalo? ¿Yo? Sí. Soy de Carahue. Está ahí aquí cerca. De Temuco, sí, hacia la costa. Sí, no. ¿Quién me decía? Yo soy de Temuco, conozco Carahue, he estado 1000 veces en Carahue. En los aparatos esos que tienen de fierro ahí en las calles. David Tomás, hola. Sí voy a... Doctor Toma me estaba llamando. Saludos le mandó. Gracias. Bien, puedes, Martina, subir el PPT nomás. Ahí voy a ver. No. Espérame, profe. Se ve tu televisor en tu anteojo, ¿eh? Sí, es que son para... No, pues se refleja la cámara de la pantalla del tele en tu anteojo. Se te ven los ojos cuadraditos así, en forma de pantalla de televisión. Es que son para la pantalla, entonces yo creo que por eso. Sí. Ya, ¿ahí se ve? Ah, es perfecto. Ya pone la primera, el título. La primera. Ahí está. Eso. Y dale, está en grande, ¿no es cierto? Sí, Abajo. lo más grande posible. A ver, dale la primera diapositiva. Ah, sí, está bien, está perfecto. Vuelve ahí. Bien, vamos a dar comienzo entonces hoy día 23 de junio, ¿ya? Dar comienzo al tema órganos urinarios. Presentado por 3 señoritas integrantes del curso de odontología de primer año. Ellas se van a presentar cuando comiencen, ¿no es cierto?,
su presentación. Bien, les doy el pase entonces para que comiencen. Martina, tú sabes cuál es el orden, quiénes son las que expresan aquí, quiénes son. Comiencen. Ya, gracias, profesor. Buenos días, profesor y compañeros. El día de hoy, 23 de junio, hablaremos del tema órganos urinarios. Los integrantes de nuestro grupo son Valentina Mardones, Martina Mella y la que presenta en este momento, Sofía Laví. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de nuestra presentación? Poder identificar y conocer la función de los diferentes órganos urinarios, así como sus relaciones con otras estructuras anatómicas y su respectiva irrigación. También conocer la estructura y función del nefrón. Identificar la estructura de la pelvis renal, cálices mayores y menores. También conocer la estructura y función de los uréteres y la vejiga. Identificar las partes tanto de la uretra masculina como femenina y también reconocer las diferencias entre la uretra femenina y la uretra masculina. Bueno, primero que todo, los riñones están situados detrás del peritoneo y por lo tanto se les denomina órganos retroperitoneales. Se encuentran en la parte posterior alta del abdomen, a ambos lados de la región dorsolumbar de la columna vertebral, aproximadamente entre la 12ª vértebra dorsal y la 3ª vértebra lumbar. Se preguntarán qué es retroperitoneal. Es la área en la parte posterior del abdomen, detrás del peritoneo, que es el tejido que reviste la pared abdominal y cubre la mayoría de los órganos del abdomen. Es importante también mencionar que si tiramos una línea horizontal, nos damos cuenta que el riñón izquierdo es 1,5 centímetros más alto que el riñón derecho. ¿Esto por qué? Para dejar lugar al hígado. Bueno, siguiendo con nuestra presentación, el riñón también tiene unas características y funciones. Empezando con las características, son dos, una de las principales. Primero que todo, tiene forma de frijol poroto y tienen aproximadamente el tamaño del puño de un adulto. En la parte superior de cada riñón se encuentran las cápsulas suprarrenales, como se ven ahí, que son imprescindibles para la vida, incluyendo hormonas sexuales y cortisol. Su parte anterior es más ovalada y su parte posterior es mucho más plana. Bueno, continuando con las funciones, se pueden resumir en 3 grandes grupos, que son muy relevantes, que cumplen función el riñón. Primero que todo, está la función excretora. El riñón se encarga de eliminar los productos de desecho del metabolismo nitrogenado, como la urea y el ácido úrico. Para ello, recurre al mecanismo de concentrar y diluir la orina. Otra función muy importante es regulación del agua y sal del organismo, así como del potasio y magnesio. Regulación del medio interno del organismo, más conocido como homeostasis, controlando el volumen de los líquidos extracelulares, la osmolaridad del plasma sanguíneo, el balance de electrolitos y el pH del medio interno. Otra gran función del riñón es la función hormonal. En el riñón se sintetiza una hormona que desempeña un papel muy importante a nivel cardiovascular, que es la eritropoyetina, y también la vitamina D. Bueno, continuando con nuestra presentación, el riñón tiene 2 márgenes. Un margen lateral, que es como una curvatura mayor, y un margen medial, que es más pequeño y es cóncavo, en donde encontramos el hilio renal, por el que entra la arteria renal y sale la vena renal y el uréter, pero más adelante se explicará con más detalle. Tiene además una cara anterior y otra posterior, y también 2 polos, uno que es superior, que está en relación con la glándula suprarrenal, y un polo inferior, que es más redondeado. Bueno, ahora hablaré de la relación del riñón, primero que todo en la cara anterior. En el caso del riñón derecho, la máxima relación que tenemos aquí, como se puede ver ahí está enumerado, es el hígado, luego colon transverso, específicamente con el ángulo derecho, el duodeno, asas intestinales del intestino delgado, que se encuentran, y asas intestinales del intestino delgado, que se encuentran en el polo inferior. En el caso del riñón izquierdo, tiene relación con el estómago, vasos, páncreas,
colodescendente específicamente en el ángulo cólico izquierdo y el intestino delgado, las asas yeyunales. Bueno, la relación del riñón en su cara posterior, el sector verde que vemos ahí, corresponde al 1/10 espacio intercostal y también vemos la última costilla. En el caso del riñón izquierdo, la 11ª costilla toma una relación con él en la parte más alta, como se puede ver ahí, también con el espacio intercostal y la 12ª y última costilla. Hacia abajo, el riñón tiene relación con 3 áreas bien definidas, ordenadas de lateral a medial. Está el área para la aponeurosis, músculo transverso del abdomen, el área para el músculo cuadrado lumbar y finalmente el área para el músculo psoas mayor. Bueno, ahora adentrándonos más al riñón, si se corta el riñón por la mitad, en el interior del riñón encontramos el ilio renal, que es una entrada a un espacio interior bastante grande dentro del riñón, llamado seno renal. Aquí se encuentran las primeras estructuras tipo conductos excretores del riñón que transportan la orina. La estructura propia del riñón es más periférica y se divide en 2 zonas, una corteza renal y una médula renal. Aquí, como se puede ver, vemos un corte donde se puede ver claramente lo que es la zona cortical y la zona medular. La corteza se divide en una parte contorneada y otra parte radiada, donde se ven las fibras que van dando vuelta y las verticalizadas. En la parte que corresponde a la médula renal se ve una estructura en forma de pirámide. Esta se llama pirámide renal, que tiene una base hacia el exterior del riñón, o sea, hacia la parte cortical, y un vértice hacia el seno renal, que se llama papila renal, que tiene un área que se llama área cribiforme, donde hay forámenes papilares. La zona que separa estas pirámides se llaman columnas renales. En la papila renal está la unidad histológica y funcional del riñón, llamado nefrón. Este es muy importante, ya que además cumple una función fundamental, que es filtrar el plasma sanguíneo, eliminando los elementos que están excedentes, desechos de nuestro plasma y reabsorbiendo lo que no es necesario eliminar. Bueno, el nefrón genera la orina, y la orina comienza gota a gota a separarse y a continuar su recorrido por los conductos. Un nefrón consta de 2 partes principales. Está el corpúsculo renal en comunicación con un conducto renal. Bueno, primero que todo, el corpúsculo renal está formado por la cápsula glomerular y un ovillo esférico de capilares sanguíneos, el glomérulo, que se proyecta dentro de la cápsula glomerular y que tiene la característica de tener una arteriola aferente que lleva la sangre al glomérulo y una arteriola eferente que saca la sangre de ese ovillo glomerular. Entonces, ¿cómo sería el proceso? La sangre llega a los riñones vía arteria renal. Pequeñas ramas de esta arteria dan origen a las arteriolas aferentes que conducen la sangre hacia los glomérulos, donde parte del plasma es filtrado hacia la cápsula glomerular y luego pasa desde el glomérulo hacia una arteriola eferente, lo cual conduce a una segunda red, que son los capilares peritubulares, que rodean al conducto contorneado proximal, a la asa renal y al conducto contorneado distal. Es en estos conductos donde se van reabsorbiendo y eliminando sustancias, que son los desechos, generando la orina que llega al vértice de la pirámide medular, como se mostró anteriormente, que tiene muchos orificios, que es la papila renal. Luego la orina pasa a los cálices menores que se encuentran en la base de cada papila renal. 2 o 3 cálices menores convergen para formar un cáliz mayor donde fluye la orina, y de ahí llega la orina a la pelvis renal, uréteres, vejiga y posteriormente uretra, pero esto se explicará con más detalle más adelante. Ya, ahora vamos a hablar sobre los tejidos del riñón. Cada riñón está rodeado por 3 capas de tejido conectivo. Tenemos primeramente la fascia renal. El riñón se mantiene en su posición gracias a la fascia renal. Es una estructura fibrosa como un cartucho de papel pero invertido, es decir, la boca del cartucho va hacia abajo y el fondo hacia arriba. La fascia renal separa la grasa perirrenal de la pararrenal.
Después tenemos la cápsula adiposa. Esta está dentro de la fascia renal y protege al riñón de los golpes y traumas y también ayuda a mantener al riñón en este cartucho. Después tenemos la cápsula fibrosa. Es una membrana transparente, fibrosa y que continúa con la capa externa del uréter. Mantiene la forma del riñón. Bueno, en resumen podríamos decir que cada riñón está rodeado por dos capas de grasa, que es la pararrenal y la perirrenal, y es una especie de colchón que se genera para poder mantener protegido el riñón. Como estas capas son de grasa, cuando las personas se empeñan en hacer una dieta demasiado estricta, suelen perder un poco de esta grasa protectora. Ya, las variaciones de base de arteria de los riñones. Se podría decir que como las arterias intertubulares rodean la pirámide renal y se transforman en arterias arcuatas, y también están las arterias interlobuliares, de las cuales provienen las arteriolas aferentes que llegan al glomérulo. Como podemos ver aquí, la arteria renal se va separando en varias ramas que forman las arterias intertubulares y las intertubuliares. Ya, las relaciones de las venas y arterias renales, como se puede observar en la foto, se observan los grandes vasos y los riñones. En esta vista ya se ha eliminado casi toda la fascia renal. El uréter cruza la arteria ilíaca externa justo después de la bifurcación de la ilíaca común. Las arterias gonadales, las arterias testiculares en los hombres y las arterias ováricas en la mujer cruzan anteriores a los uréteres y emiten ramas uretrales hacia ellos. Las arterias renales no se ven porque quedan posteriores a las venas renales. La arteria mesentérica superior se origina cranealmente a la vena renal izquierda y cruza anterior a ella, comprimiéndola contra la pared abdominal que se encuentra posterior. Debemos tener en cuenta un punto importante, que la vena cava inferior es mucho más corta para llegar al riñón derecho y mucho más larga para llegar al riñón izquierdo. Aunque no se logra apreciar muy bien, la arteria renal es mucho más corta para llegar al riñón izquierdo y mucho más larga para llegar al riñón derecho. El abordaje lumbar y las relaciones músculo-aponeuróticas del riñón. Como podemos ver en la imagen, el riñón está cubierto por varias capas, como ya las mencionadas, la fascia renal, la cápsula adiposa y entre otras. También está rodeada de músculos, como el músculo transverso del abdomen, el músculo oblicuo interno, el oblicuo externo, el cuadrado lumbar, y el que se encuentra mucho más en relación del riñón sería el psoas mayor, como se ve aquí en la imagen. Vamos a hablar de la pelvis renal. Es la expansión aplanada y el embudo externo superior del uréter. El vértice de la pelvis renal se continúa en el uréter. La pelvis renal recibe entre 3 o 4 cálices mayores, cada uno de los cuales se divide entre de 9 a 12 cálices menores. Cada cáliz menor está indentado por una papila renal, el vértice de la pirámide renal, desde donde se excreta la orina. En los sujetos vivos, la pelvis renal y sus cálices suelen estar colapsados. Las pirámides y las cortezas a ellas asociadas forman los lóbulos del riñón. Estos lóbulos son visibles en las superficies externas de los riñones en los fetos y se puede seguir apreciando después de un tiempo en el nacimiento. Para entender mejor los cálices renales, se encuentran en el seno renal. Hay cálices mayores y menores. Cada cáliz menor recibe una papila renal en la lámina cribiforme. Un grupo de 3 o 4 cálices menores forman un cáliz mayor. La confluencia de los cálices mayores van a formar la pelvis renal. En resumen, la pelvis renal recibe 3 o 4 cálices renales mayores y entre de 9 a 12 cálices menores. El uréter. El uréter es un ducto de 30 centímetros de longitud aproximadamente. Tiene porciones abdominal, ilíaca, pélvica y vesical. Con respecto a la porción pélvica del uréter, en el hombre pasa por detrás de las vesículas seminales y el conducto deferente. Y en la mujer, el uréter está debajo de los ovarios del ligamento ancho. El uréter tiene 3 estrechamientos. Uno superior en la unión de pelvis-uréter, un estrechamiento medio que es justo cuando pasa por sobre los vasos ilíacos, y un estrechamiento vesical, que es justamente la entrada que tiene a nivel de la pared vesical. Así se forman dos usos. El uso es la porción del uréter que se encuentra entre dos estrechamientos. Está el uso lumbar, que es entre el estrechamiento de la pelvis renal y el estrechamiento sobre los vasos ilíacos. El uso pélvico, desde el estrechamiento en los vasos ilíacos hasta la porción vesical. El principal medio de fijación del uréter es el peritoneo.
El uréter izquierdo pasa por la fosita intersigmoidea. El uréter se introduce en el músculo detrusor de la vejiga en forma oblicua y hace un recorrido de entre 1 a 1,5 centímetros oblicuamente a través de la pared de la vejiga. Por lo tanto, esta relación urétero-vesical es importante, ya que cada vez que se contrae el detrusor, la orina podría subir por el uréter y ascender hasta el riñón. Esto no sucede porque esa entrada que hace el uréter oblicuamente hace que el detrusor comprima el uréter en el momento de la contracción, que sirve como un esfínter para evitar el ascenso de la orina desde la vejiga hacia la parte superior. El músculo detrusor es la capa del músculo liso que forma parte de la pared de la vejiga urinaria y su contracción provoca la micción. Bueno, vamos a hablar ahora de la vejiga. La vejiga es un receptáculo destinado a recoger la orina a medida que los uréteres la vierten en ella. La ubicación de esta es en la pelvis, en la parte anterior de la pelvis, detrás del pubis. La vejiga puede presentarse como vejiga llena, vejiga relajada y vejiga contraída. Cuando la vejiga está llena, sobrepasa los márgenes superior del pubis y cuando está vacía se ubica por completo dentro de la cavidad pélvica. Cuando se presenta el deseo de orinar, la cantidad de orina que contiene la vejiga oscila entre los 150 y 500 ml. Esta situación, los músculos de la vejiga se tensan, se contraen y de este modo expulsan la orina en un proceso llamado micción. La micción es el proceso mediante el cual la vejiga urinaria elimina la orina contenida cuando está llena. Elementos que sostienen la vejiga. El pliegue umbilical medio que recubre el ligamento umbilical mediano y se extiende desde el vértice de la vejiga hasta el ombligo. Esto corresponde a los restos fibrosos del uraco. Hacia el lateral encontramos los pliegues umbilicales mediales, uno derecho y otro izquierdo. Estos recubren los ligamentos umbilicales mediales que corresponden a su vez a los restos fibrosos de las porciones obliteradas de las arterias umbilicales. Estos pliegues son importantes ya que van a estar delimitando zonas que son las fosas, como la fosa supravesical, que va a estar ocupada por el ascenso y descenso de la vejiga. Hacia el lateral, o sea, hacia afuera, está la fosa inguinal media y la fosa inguinal lateral. Áreas de la vejiga. Encontramos la cara superior, la cara inferolateral, el orificio uretral, el trígono vesical, el vértice, los uréteres, el fondo de la cara posterior de la base y el ligamento umbilical medio. En la otra imagen podemos observar en la letra A en estado de vacuidad, que es cuando está vacía, y en la letra B en un estado de represión, que es cuando está llena. En el número 2, el margen superior, en el 3 se presenta la cara superior, en el 4 está la cara lateral, en el 6 está el meato uretral, en el 7 el cuello vesical, en el 9 la cara lateral, en el 10 se ve la base vesical y la cara anterior. Su constitución anatómica está conformada por 3 capas de músculo liso, las cuales forman el músculo detrusor. Este músculo cuando se contrae, lo hace de forma completa en todos lados iguales para vaciar la orina. Por dentro de la vejiga existe una mucosa corrugada cuando la vejiga está vacía y lisa cuando ésta está llena. En su base está el trígono vesical, que consiste en un triángulo que se forma al unir 3 ostios, 2 ostios que reciben los uréteres y un ostio uretral. Este trígono, a diferencia del resto de las paredes internas de la vejiga, que consisten en tejido mucoso rugoso, la mucosa del trígono vesical es lisa. El peritoneo no cubre completamente la vejiga, solo su cara superior y levemente su cara inferolateral. El peritoneo también ofrece protección a la vejiga, la mantiene lubricada en el sitio correcto y mantiene resistente a sus cambios de volumen. Su irrigación consta de las arterias principales que irrigan la vejiga urinaria, que son ramas de las arterias ilíacas internas. Las arterias vesicales superiores irrigan las porciones anterosuperiores de la vejiga. En el varón, el fondo y el cuello de la vejiga están irrigados por las arterias vesicales inferiores y en la mujer estas cambian para ser sustituidas por las arterias vaginales, que envían pequeñas ramas de las porciones posterior-inferiores de la vejiga. En resumen, las arterias vesicales superiores, que son ramas de las arterias umbilicales, y estas vienen de la ilíaca interna, también llamada arteria hipogástrica.
La arteria vesical inferior, que proviene de la arteria ilíaca interna o hipogástrica, el drenaje venoso a través del plexo prostático en el hombre y vesical en la mujer, también la vena ilíaca interna, y algo importante de mencionar es que la arteria uterina, que nace de la arteria hipogástrica, siempre pasa por delante del uretra. La relación de las caras de la vejiga tiene 4 caras. Si hacemos una analogía de la vejiga con un barco, la vejiga tiene una base plana y 2 caras inferolaterales, una inferolateral izquierda y otra derecha. Si yo tapo el barco, esa sería la cara superior y además tiene un vértice. La cara superior se relaciona con el peritoneo, las asas intestinales, el colon sigmoideo, y en la mujer se relaciona con el útero. La cara inferolateral se relaciona con la sínfisis púbica, la parte anterior del músculo elevador del ano, el músculo obturador interno y la fascia de estos músculos. La base se relaciona en el hombre con la próstata, las vesículas seminales, ampollas de los conductos deferentes, y en la mujer se relaciona con el cuello uterino y la pared vaginal. El vértice que se encuentra en la porción anterosuperior de la vejiga y se continúa hacia el ombligo con el ligamento umbilical medio. Uretra. En la mujer, la uretra se estrecha y de unos 4 centímetros de longitud, que es significativamente más corta que la de los hombres. Se extiende desde el cuello de la vejiga hasta el orificio uretral externo en el vestíbulo de la vagina. En los hombres, la uretra mide aproximadamente entre 17,5 y 20 centímetros, que esto es 4 o 5 veces mayor que la longitud de la uretra femenina. La uretra masculina se divide en 3 secciones: la uretra prostática, que es la porción más ancha, la uretra membranosa, que es la porción más estrecha, y la uretra esponjosa, que es la porción más larga. Se extiende desde el cuello de la vejiga por la próstata y el pene hasta el orificio uretral externo. El colículo seminal corresponde a una prominencia dentro de la uretra cuando se atraviesa la próstata, cerca de las vesículas seminales. Sobre este encontramos al utrículo prostático y a los conductos eyaculadores, por ende pasan los fluidos testiculares. Embriológicamente, deriva del primordio útero-vaginal y en los hombres tanto la orina como el semen salen del cuerpo a través de la uretra. Estas son nuestras referencias y muchas gracias por la atención. Bien, ha sido presentado, ¿no es cierto?, el trabajo sobre el tema de hoy, que correspondía a sistema urinario. Baja la presentación, por favor. Eso ya. Muy bien presentado, excelente. Me gustó mucho la presentación que hicieron Sofía, ¿verdad?, Martina y Valentina. Algunos detallitos pequeños de terminología anatómica, nomás, que es lógico que se les escapen a ustedes, ¿no es cierto? Un detalle que es interesante, que son 3 cálices mayores, solamente 3 cálices mayores. Martina dijo 3 o 4, no, son 3 nomás, los cálices mayores. Y lo otro, terminología que es importante, la arteria se llama arteria ilíaca interna. Ya dejó de llamarse hipogástrica, ¿ya? El término hipogástrica era un término antiguo. ¿Por qué se dejó de llamar hipogástrica? Porque los nervios y los plexos nerviosos que hay allí en esa zona se llaman hipogástricos. Eso se llama hipogástrico. Entonces, para poder hacer una diferencia entre lo que es arterial y lo que es nervioso, se dejó la arteria como arteria ilíaca interna, ¿ya? Y todo lo que es nervio como plexos hipogástricos. Entonces, no volver a juntar esas dos cosas, porque eso ya hace muchos años ya no existe como tal, ¿ya? Y algunas terminologías, por ejemplo, el músculo elevador es levantador. Pues acuérdense de la característica, lo estudiamos harto y lo dijimos, que levanta, no hay nada que eleve en nuestro cuerpo, ¿ya? Porque elevar es separar. Un avión se separa, ¿no es cierto? Se eleva. En cambio, nosotros la mañana, ¿qué hacemos? Lo levantamos porque quedamos pegados al piso, y todo lo que está tirado hacia arriba es levantar. El resto me pareció bastante bien, la presentación bastante clara, bastante precisa, ¿no es cierto? Y yo ahora voy a reiterar algunos detallitos importantes que faltaron, pero que en realidad
no son trascendentales para la presentación. Así que, señoritas, las felicito por su presentación, muy buena. Lo único que espero es que ustedes me envíen la presentación para yo subirla después al campus virtual. Así que, Martina, tú eres la que tiene la presentación ya arreglada, entonces ahí me la envía, por favor, para yo poderla subir al campus virtual. Ahora yo voy a subir mi presentación. ¿Sí? ¿Alguien va a decir algo? No, yo le dije que se la envió el tiro. Ah, ya. No, sí, después de la presentación que yo haga, te preocupas de ese detalle. Yo voy a hacer la presentación que me corresponde a mí, por supuesto, de sistema urinario, y que es más o menos lo mismo que ustedes presentaron, ¿ya? Pero agregando algunos detallitos pequeños que en realidad son interesantes y que podrían ayudarle a ustedes a completar la idea, digamos, de lo que es el sistema urinario. Ahí está, órganos urinarios. Cuando hablamos de órganos urinarios, estamos hablando de varias estructuras que forman parte de un sistema que es un sistema excretor en el fondo. ¿Qué hace el sistema urinario? Como muy bien lo señaló la señorita Sofía, limpia nuestro cuerpo, ¿ya? Ayuda a eliminar todas las cosas, ¿no es cierto?, que andan en la sangre, la elimina a través del riñón y todo nosotros vamos echándolo afuera a través de la orina, ¿no es cierto?, y eliminando. Por lo tanto, está filtrando el plasma sanguíneo. Y al filtrar el plasma, lógicamente, hace de que todo lo que está en exceso dentro de nuestro cuerpo, ¿sabes?, la urea, el ácido úrico, en fin, exceso de cualquier elemento que tengamos en la sangre, comienza a filtrar a través del riñón. Por lo tanto, ese es el funcionamiento esencial del sistema urinario, la filtración, ¿no es cierto?, y la eliminación de desechos dentro de la sangre. Ahora, ¿cuáles son los órganos que están formando parte? El principal órgano siempre va a ser el riñón. El riñón es el órgano filtrador por excelencia. El resto son conductos, ¿ya? Y como eso se está formando constantemente, la vejiga es un espacio de retención de orina. Ahí se retiene la orina. Si no, nosotros andaríamos orinando en todo instante, gota a gota. Entonces no podemos hacer eso. Por lo tanto, la vejiga retiene la orina y cuando llega a un determinado tamaño, esa comienza a darnos, ¿no es cierto?, algún estímulo que nos permite decir, tenemos que ir a depositar la orina, ¿no es cierto?, echar afuera la orina. Y así sucesivamente. Y el resto de la uretra es, por supuesto, un conducto. Veamos estos detalles ahora en forma general. Bueno, los riñones fueron muy bien señalados, ya muy bien planteados, están en una posición retroperitoneal, ¿ya? Es decir, por detrás del peritoneo. El peritoneo, acuérdense que es una lámina que envuelve la mayor cantidad de órganos dentro del abdomen, pero por detrás queda un espacio. En ese espacio hay varios órganos, ¿ya? Varios, están los grandes vasos, están el uréter, está, no sé, el nervio, etcétera, y ahí también están los riñones, el páncreas también, vamos a ver que es retroperitoneal. Entonces, aquí nosotros vemos los riñones. Otro detallito interesante, el riñón derecho es levemente más bajo, 1,5 centímetros más bajo que el izquierdo. ¿Por qué? Porque ahí está un órgano grande de arriba, que se llama hígado, ¿cierto? Eso también fue señalado perfectamente por sus compañeras. Ahí vemos la posición real, ¿no es cierto?, que es de una vértebra o media vértebra, a veces de diferencia en altura. Siempre el riñón derecho es un poquito más bajo que el riñón izquierdo. Aquí vemos nosotros, ¿no es cierto?, el peritoneo en esta figura. Ustedes pueden ver que todo esto es peritoneo, y estas líneas que hay aquí, estas aberturas, son los mesos que están uniéndose hacia posterior. Aquí el mesocolon transverso, el mesocolon descendente, ¿no es cierto? Aquí está la zona hepática, el área desnuda del hígado que estaría fijada hacia la parte posterior. Bueno, detrás de este peritoneo, ustedes ven que aquí se ve el riñón derecho y el riñón izquierdo. Ustedes ven claramente tapizados por la cara anterior. ¿Por quién? Por el peritoneo. ¿Ya? Aquí vemos el páncreas, aquí abajo ustedes ven, ¿no es cierto?, que el páncreas también está detrás de lo que es el peritoneo. Los grandes vasos, la aorta, la vena cava inferior, todo es retroperitoneal. Entonces el riñón es retroperitoneal definitivamente, y por ser retroperitoneal va a tener
una serie de relaciones interesantes. Una de las relaciones más interesantes que tiene el riñón es que en el polo superior del riñón vamos a encontrar esta glandulita, ¿no es cierto?, que corresponde a una glándula de secreción interna, es decir, una glándula endocrina, que va a ser tratada en el último tema que tenemos en este curso, es justamente el sistema endocrino. En ese momento tienen que esas personas que les corresponda hablar sobre esta glándula con detalle. Pero aquí podemos decir que hay una relación importantísima con el polo superior. Están como sentadas sobre el polo superior de ambos riñones. Son dos glándulas, ¿no?, relacionadas, ¿no?, tienen diferentes formas, etcétera, etcétera. Entonces, una de las relaciones interesantes es eso. Ahora, este riñón va a tener, ¿qué cosa? Va a tener dos caras, una cara anterior y una cara posterior. Cara anterior que mira hacia el frente, tapizada por peritoneo, y una posterior que está pegada a la región posterior, ¿no es cierto?, del abdomen. Cuando nosotros tenemos un riñón en la mano, ¿cómo podemos saber cuál es la cara anterior y posterior? Esto ustedes no lo pueden saber porque no lo han tenido el riñón en la mano, pero yo se los puedo decir. ¿Por qué se los puedo decir? Porque el riñón en su cara anterior es redondeado, ¿ya? En cambio la cara posterior es plana. Entonces el riñón es así, ¿te fijas? Así como mis manos, redondeado hacia adelante y plano en la cara posterior. Entonces cuando nosotros tenemos un riñón, y ustedes lo van a poder tener después, quizás este segundo semestre, ya van a estar en la sala de sección y van a poder tocarlo, se van a dar cuenta de inmediato que la parte plana siempre va a estar para atrás, porque es fácil confundirse, porque imaginen la forma que tienen, lo pueden mirar por delante y por detrás, tienen la misma forma. Por lo tanto, la característica es eso. La cara posterior es plana y mucho más abombada la cara anterior. Tiene dos márgenes, un margen lateral, ¿no es cierto?, que es este que vemos aquí, el mayor, como una curvatura mayor, y un margen medial, que es este, que es como una curvatura menor. En esa curvatura menor, en el centro de esa curvatura menor, hay un pequeño foramen, una abertura hacia el interior del riñón. Ese se llama el ilio renal, que es como la puerta de entrada. ¿De qué cosa? Bueno, de las conexiones que tiene el riñón hacia afuera. ¿Y cuáles son las conexiones que tiene hacia el exterior? Porque el riñón es un órgano que está en contacto con el resto. Bueno, se conectan con la arteria que vemos aquí, ¿no es cierto? Ahí vemos la arteria. Vemos la vena, que también está allí presente, ¿no es cierto? Y vemos la pelvis renal. En realidad, lo que sale en el ilio, justo en la puertecita, es parte de la pelvis, la colita de la pelvis. Y en ese momento que sale la pelvis, se forma el uréter que sigue hacia abajo. Por lo tanto, esas estructuras son las que ocupan, ¿ya?, ese ilio renal. Además de terminaciones nerviosas que hay allí, vasos linfáticos, etcétera, pero que son muy pequeñitos. En general, esas son las tres estructuras principales que nosotros vamos a encontrar en este riñón, ¿no es cierto?, en esa zona. Ahora, cuando nosotros observamos las relaciones del riñón, lógicamente vamos a tener allí relaciones por posterior, como vemos aquí, ¿no es cierto?, y relaciones por anterior. En las relaciones por posterior y anterior vamos a tener estas diferencias que vemos aquí. Por anterior, ustedes ven que el riñón derecho es diferente totalmente al riñón izquierdo, porque los órganos que están allí, como muy bien lo expresó Sofía, ¿no es cierto?, tienen una relación totalmente diferente. La mayor relación del lado derecho, lógicamente, va a ser el hígado. El hígado siempre es un gran órgano, un tremendo órgano que está localizado allí en esa zona. Además, recuérdense que en la parte superior va a estar, ¿no es cierto?, la glándula suprarrenal. Hacia medial aquí, ¿no es cierto?, vamos a tener nosotros el duodeno en la parte más inferior y medial, y en la parte superior aquí un poquito la vena cava inferior también tiene una relación en esta zona. Y en la parte más inferior vemos el colon transverso, ¿ya?, y parte de las asas intestinales del intestino delgado. Por lo tanto, esas son las relaciones anteriores del riñón derecho. Ahora, el riñón izquierdo tiene relaciones diferentes. ¿Por qué? Porque aquí hay otros órganos al lado izquierdo de nuestro cuerpo. Bueno, de nuevo aparece aquí arriba, ¿qué cosa? La glándula suprarrenal. Después aparece una zona relacionada con el estómago. Lateralmente, aquí en azul, tenemos nosotros el vaso. El vaso es un órgano del lado izquierdo, del hipocondrio izquierdo.
una área para el páncreas, ¿no es cierto? Y una área para el intestino grueso, especialmente para el colon, ¿no es cierto? Asas intestinales y colon descendente, que toda esta parte inferior aquí son para asas intestinales, colon y asas del intestino delgado. Por lo tanto, esas son las relaciones en el lado izquierdo, ¿ya? Ustedes ven en la foto, ahí se ve claramente, levemente más superior el izquierdo que el derecho. Ustedes se dan cuenta de inmediato, ¿no es cierto?, que este es el lado izquierdo. Otra cosa que tienen que tener siempre en cuenta es la posición de los grandes vasos. Aquí abajo, por ejemplo, se ve muy bien la posición de los grandes vasos y aquí también. ¿Qué es lo que vamos a tener? ¿No es cierto? La arteria aorta más hacia el lado izquierdo, ¿ya? Y la vena cava más hacia el lado derecho. Las dos están paralelas así, una al lado de la otra. Por lo tanto, cuando nosotros pensamos en los vasos sanguíneos, aquí vamos a tener una diferencia. Mientras a un lado la arteria es más larga, ¿no es cierto?, que al otro lado, la vena es inversamente en relación a eso. El lado donde la arteria es corta, la vena es larga, y en donde la vena es corta, la arteria es larga, por la posición de los vasos que vemos aquí. Aquí vemos anterior, ustedes pueden ver entonces, esta es la vena, ya la vena derecha es corta, la vena izquierda es larga, ¿ya? En cambio, esta es la arteria que vemos aquí, donde la arteria derecha es larga y la arteria izquierda es corta. Entonces, ahí hay una diferencia fundamental. No se olviden de esos detallitos. Y en que esos detallitos a veces yo los escribo en una prueba y puede ser que salga ahí en una pregunta. La cara posterior del riñón, ustedes la ven aquí, en verde. ¿Qué es lo que hay en verde? En verde, en realidad, la relación directa es con el diafragma. ¿Ya? Ahí está el diafragma. ¿Ya? Y a través del diafragma, con las costillas y con los espacios intercostales. Como un riñón es más alto que el otro, ¿ya? Lógicamente el más alto se relaciona con la undécima y duodécima costilla y con el último espacio intercostal, digamos, ¿ya? En cambio, el riñón que es más bajo, solamente con el espacio intercostal y la duodécima costilla. Y abajo de ello, nosotros encontramos ya los grandes músculos de la región posterior, ¿ya? El músculo transverso, el músculo cuadrado lumbar y el músculo psoas mayor, que está más medial. Estos tres se relacionan por posterior, ¿ya? Bien, ¿cómo es la constitución del riñón? El riñón es un tejido, un parénquima, ¿no es cierto?, que tiene una forma. La forma es de un poroto, dice una habichuela, y haba, dicen algunos otros autores. En fin, le ponen una serie de nombres, pero es como un porotito así pequeño, del tamaño de un puño, ¿sí? Tamaño de un puño, ¿ya? Pesa alrededor de 270 gramos aproximadamente, ¿ya? Tiene por fuera una cápsula fibrosa. Esa cápsula fibrosa le da la forma al riñón, ¿ya? Contiene el tejido renal, es una cápsula firme que nosotros sacamos, cortamos todo. Ahí ustedes ven, se cortó la arteria, la vena, se cortó el uréter aquí, ¿no es cierto? Y podemos extraer el riñón y tenerlo en nuestra mano sin ningún problema. ¿Por qué? Porque tiene una cápsula que lo envuelve propia, que es cápsula fibrosa, ¿ya? Es esta que aquí se abrió una ventanita arriba, ¿no es cierto?, en donde se separa para poder ver. Y dentro de esta cápsula está el tejido renal. Ese tejido es un parénquima mucho más blandito, mucho más blando, que si nosotros sacamos esa cápsula, ese parénquima, ¿no es cierto?, se puede deshacer fácilmente. ¿Cómo es el parénquima y cómo está constituido ese parénquima? Bueno, por dos zonas bastante claras. Una zona externa que se llama la corteza renal y una zona interna que se llama la médula renal. Ahora, esa médula y esa corteza, ¿no es cierto?, dejan en el centro del riñón un espacio hueco, un hueco interno. El riñón es un órgano que podríamos decir que es ahuecado internamente. Ese hueco interno se llama seno renal. Y cuando nosotros entramos, ¿no es cierto?, a la abertura que es el ilio y nos metemos dentro del ilio, vamos a encontrar ese espacio interno, una pieza que hay sin nada dentro, digamos, interno, que después la vamos a llenar, ¿no es cierto?, con los cálices menores, cálices mayores y pelvis renal, pero es un espacio interno. Alrededor de ese espacio encontramos recién lo que es la corteza y lo que es, ¿no es cierto?, la médula renal.
Estas son las estructuras en donde se produce, ¿no es cierto?, la característica principal, la función principal que tiene, ¿no es cierto?, el riñón, que es la hematosis. Aquí tenemos claramente la vista de la corteza renal, ¿no es cierto?, y la vista de lo que es la médula renal. La médula renal tiene estas estructuras, ¿no es cierto?, que son las pirámides renales, ¿ya? 10 a 12 pirámides aproximadamente, ¿ya?, que están localizados con su base hacia la corteza y su vértice hacia los cálices. El vértice de estas pirámides forman una zona cribiforme, ¿no es cierto?, una zona cribosa, ¿ya?, que es por donde va a salir las gotas de orina. Esa zona cribiforme es muy importante, la vamos a ver un minuto más. Ahora, entre las pirámides, ¿qué es lo que hay? Columnas renales, columnas renales. Entre las pirámides están las columnas renales. Es decir, cada pirámide, ¿no es cierto?, está separada de la otra por una columna renal. Esta es el área en donde se produce, ¿no es cierto?, la filtración. Y aquí tenemos esa área, una pirámide, ¿no es cierto?, la tenemos aquí claramente, y una parte de la corteza. Y ustedes ven que entre la pirámide y la corteza existe un elemento único, que es la unidad anatómica y funcional del pulmón, del riñón. Estoy hablando del pulmón. Y esa unidad anatómica y funcional del riñón se llama glomérulo, ¿ya? Se llama, este que está aquí, ¿no es cierto?, es toda una estructura que tiene la característica. En conjunto se llama nefrón, no glomérulo, nefrón. Este se llama nefrón. Y el nefrón tiene un glomérulo, que sería esta zona central aquí, ¿ya?, y una serie de conductos contorneados proximales, conductos contorneados distales, y una asa, que es esta que está aquí, que tiene una parte descendente y una parte ascendente, que corresponde a la asa renal, o asa de Henle, como se llama típicamente. Más los conductos colectores, que van a ser de primero, segundo y tercer orden, que van a ir juntando, ¿no es cierto?, los diversos nefrones que hay para poder llegar a la papila renal, que es el punto en donde generalmente sale la orina ya hacia el cáliz menor. Esta unidad anatómica y funcional, el nefrón, es la base, ¿no es cierto?, de todo lo que es la filtración. Aquí existe, y aquí les voy a mostrar alguna cosa, este es el glomérulo renal, ¿lo ven? ¿Qué es lo que hay aquí? Como muy bien lo expresaba Sofía, hay una arteriola aferente que llega con la sangre. Una vez que ha transcurrido a través de este glomérulo, todo el plasma se filtra hacia esta cápsula, que es la cápsula glomerular, o cápsula de Baumann, como se llamaba típicamente, ¿ya? Cápsula glomerular, todo ese filtrado sale a través de las paredes de este glomérulo, ¿no es cierto? Y los elementos figurados, estoy hablando de qué, de los glóbulos rojos, de los glóbulos blancos, de las plaquetas, ¿no es cierto?, de algún tipo de proteínas de gran volumen, siguen por este glomérulo y salen de nuevo, ¿por dónde? Por la arteriola eferente, es decir, se mete por la aferente, se filtra ahí adentro, y lo que no se filtra sigue su camino y sale por la arteriola eferente. Pero esta arteriola eferente no se va para cualquier lado, sino que sigue todos los túbulos, ¿no es cierto?, en todo su recorrido. Y eso hace entonces que este filtrado que ocurre aquí salga, ¿no es cierto?, por el polo urinario, por el túbulo contorneado proximal, y siga su trayecto. En este trayecto, ¿no es cierto?, a través del túbulo contorneado proximal, el asa, ¿no es cierto?, renal, el túbulo contorneado distal, muchos de los filtrados que han pasado aquí vuelven a reintegrarse de nuevo, ¿no es cierto?, al sistema circulatorio, ¿ya? Y ahí se produce, ¿no es cierto?, el equilibrio de lo que tiene que salir y lo que no tiene que salir definitivamente. Por eso es muy importante esta estructura, ¿cierto?, que es, aquí tenemos otra figura semejante, ustedes pueden ver, aquí está el glomérulo, que es un conjunto, es como un ovillo, ¿no es cierto?, de vasos sanguíneos, en el cual se filtra al espacio capsular, digamos, al espacio glomerular, se filtra lo que es el plasma y sale a través del túbulo contorneado proximal. Y a través de este túbulo continúa.
Una vez que sale, ¿no es cierto?, esta orina ya filtrada, que nosotros estamos filtrando orina en todo instante, gota a gota, ¿ya? Estas gotas llegan aquí, a las papilas renales. Estas son las papilas renales. Esta es el vértice de qué cosa? De la pirámide renal. La pirámide renal termina abajo en vértice. Estas papilas renales tienen, como lo hemos visto aquí. Fíjense, tienen aquí 1, 2, 3, 4, varios pequeños forámenes en donde están estos conductos colectores, ¿no es cierto?, de tercer orden, llegando a esta zona. Aquí ven, por ejemplo, miren la papila, miren la zona, varios pequeños orificios que están allí. Eso significa entonces que estos orificios son los que llegan y se conectan ¿con qué? Con los cálices menores. Están como drenando ¿a qué cosa? A los cálices menores. Y aquí vamos a tener grupos de papilas, ¿no es cierto? Un grupo superior, un grupo medio y un grupo inferior de papilas. Aquí vemos el seno renal. Ven ustedes, esto es seno renal, el espacio. Aquí se ha sacado todo el contenido, se ha dejado solamente las papilas para poder observar. Bien, el riñón nosotros podemos separarlo en segmentos. Esos segmentos renales, que son interesantes, están en relación a qué cosa? En relación a esto. Miren, yo les voy a mostrar aquí en relación a esto. Fíjense la arteria renal. Esta es la arteria renal que llega allí. Y aquí vemos el riñón. Cuando llega la arteria renal, habitualmente se separa en un grueso ramo anterior que se separa en dos. Uno que va hacia arriba y uno que va hacia abajo. ¿Ya? Pero antes de eso hay dos ramos, uno que va al polo superior y otro que va al polo inferior. Esto es una vista anterior. Y uno que va por detrás, este que ven ahí, ya, y que se pasa por detrás aquí, uno posterior. Entonces, cuando nosotros tomamos esto, 1, 2, 3, 4, 5 partes de la arteria que se subdividen al llegar allí al seno renal, vamos a tener este detalle. En la cara anterior vamos a tener 4 segmentos a la vista. Uno que es el polar superior, uno que es el polar inferior, uno que es antero superior y otro que es antero inferior. Eso es la segmentación por anterior, ¿ya? 4 segmentos, 2 polares, uno superior y uno inferior, y 2 segmentos, ¿no es cierto? Uno antero superior y uno antero inferior. En cambio, si nosotros vemos por la cara posterior, aquí vemos de nuevo los segmentos polares, el superior y el inferior, ustedes lo ven ahí, pero por detrás solamente se ve un segmento porque era una sola arteria que llega por la parte posterior. Por lo tanto, por detrás hay un solo segmento posterior. Por lo tanto, cuando nosotros vemos la segmentación del pulmón, vemos, ¿no es cierto?, que existe 1, 2, 3, 4, 5 segmentos que están formando parte de este pulmón. 2 segmentos anteriores, un segmento posterior y uno que es polar superior y uno que es polar inferior. Eso es la división segmentaria que se hace esencialmente por la entrada de la arteria, ¿ya? Es importante esta división, ¿por qué? Porque cuando se opera el riñón puede haber un segmento que esté, ¿no es cierto?, deteriorado, por lo tanto se corta la arteria que irriga el segmento y se puede sacar esa zona segmentaria sin dañar a lo que está a su alrededor. Esa es la característica, porque los órganos son segmentarios, ¿ya? El pulmón, acuérdense, tenía segmentos, ¿ya? En fin, corazones, todo tiene segmentos. Aquí vemos los vasos venosos. Hay mucha variabilidad en cuanto a la disposición de estas estructuras, muy variable. Fíjense ustedes la cantidad de vena que sale aquí, ¿no es cierto? Es muy variable, ustedes pueden ver, miren la cantidad de arterias que llega al riñón aquí, acá, miren la división, la forma. Es decir, hay una variación de los vasos renales tremenda que lo más importante es que tengan una buena circulación. Bien, ¿cómo el riñón se mantiene en su posición? Porque el riñón está retroperitoneal, ya hasta ahí estamos todos claritos, ¿no es cierto? Pero ¿cómo se mantiene allí retroperitonealmente cuando nosotros andamos en posición bípeda? Está metido dentro de una fascia que se llama la fascia renal, que muy bien lo describió su compañera allí, ¿no es cierto? Esa fascia renal que está
Aquí yo la marqué de color rojo. Fíjense la fascia renal. Esta fascia renal es un tejido conjuntivo que no solamente cubre el riñón, sino que también cubre la glándula suprarrenal arriba. Ya está en la misma fascia renal, la glándula suprarrenal. Pero aquí hay una cosa importante, hay grasa, y la grasa es muy interesante. En primer lugar, vamos a tener gran cantidad de grasa por fuera de la cápsula, ¿no es cierto?, por fuera de la fascia renal. Fascia renal, ¿ya? Se llama cuerpo adiposo pararrenal. Este cuerpo adiposo pararrenal está por fuera rellenando todo lo que está externo a esa fascia. Después tenemos la fascia y por dentro de la fascia tenemos la cápsula adiposa. Cápsula adiposa. Antes se llamaba cuerpo adiposo perirrenal, ahora se llama cápsula adiposa. Y esa cápsula adiposa está rellenando el interior de ese cartucho invertido, como lo habló su compañera. Dijo que hay un cartucho que está con la abertura hacia abajo, de cartucho invertido, que es interesante. Ese cartucho está lleno de grasa, por lo tanto el riñón se mantiene allí, en esa posición, gracias a la cantidad de grasa. Por eso, muy bien esa acotación que hizo su compañera, no me acuerdo si fue Martina o su otra compañera, pero muy buena en el sentido de que cuando nosotros hacemos dieta, por ejemplo, ¿ya?, y tratamos de perder grasa, podríamos llegar a perder tanta grasa que también perderíamos esta cápsula adiposa. ¿Y qué sucede si perdemos la cápsula adiposa? El riñón cae. Y al caer el riñón, el uréter, que tiene una longitud determinada hacia abajo, se tiene que acodar. Y se acoda el uréter. Y eso nos trae consecuencias bastante complejas, porque la orina no sale tan fácil. Y hay una retención urinaria, y hay una serie de problemas renales, etcétera, etcétera. Por lo tanto, son buenas las dietas, pero no va tanto. Es decir, tenemos que hacer una dieta normal, mantenernos normal, pero tenemos que tener algo de grasita en nuestro cuerpo. Es decir, tampoco vamos a hacer un palo así, sin grasa, no podemos ser así. Tenemos que tener un poquito de grasa. Y esta grasa nos mantiene entonces lo que es el riñón en su posición. Entonces no se olviden, fascia renal, envuelve el riñón. Y esa envoltura por fuera tiene grasa pararrenal y por dentro tiene una cápsula adiposa. Y dentro de esa cápsula adiposa encontramos al riñón. Ahí vemos, ¿no es cierto?, un corte donde se ve claramente la fascia renal por fuera, la cápsula adiposa y por fuera la grasa perirrenal. Aquí lo mismo, ¿ves? Aquí está la glándula suprarrenal, aquí está el riñón y aquí está esta es la estructura, la fascia. ¿Ven? Ahí va la fascia dando la vuelta y aquí se ve la cápsula adiposa y la pararrenal que está por fuera. Entonces se llama pararrenal y no perirrenal. Bien, veamos qué es lo que hay en el seno. Bueno, en el seno habían estructuras, esencialmente conductos que drenan la orina. Y los tres conductos grandes que hay aquí son los cálices mayores, tres. No sé si ven mis dedos ahí, tres. ¿Ya? Superior, medio e inferior. Superior, medio e inferior. ¿Ya? Esos son los tres cálices mayores. Y los tres cálices mayores, en esta línea punteada que está aquí, llegan y se unen para formar esta otra estructura que se llama la pelvis renal. Aquí vemos la pelvis renal. Ustedes ven que la pelvis es la que sale por el ilio, ¿ya? La parte más inferior de la pelvis es la que aparece en el ilio. No es el uréter que sale en el ilio, no, la pelvis, ¿ya? Ahora, estos tres cálices mayores tienen 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, pueden haber hasta 5, ¿ya? Es variable el número de cálices menores. Estos están en relación a las papilas. Acuérdense, las papilas llegan a los cálices menores. Por lo tanto, pueden haber, ¿no es cierto?, de 9 a 12, 13, incluso algunos hablan hasta 14 cálices menores, pero que en general están en tres grupos. Un grupo superior, un grupo medio y un grupo inferior. Por lo tanto, el drenaje siempre viene desde la corteza, desde la médula suprarrenal, ¿no es cierto?, hacia fuera. Por lo tanto, lo primero que hay que escribir siempre son los cálices menores. Después de eso vienen los cálices mayores y después de eso viene la pelvis renal. Ese es el trayecto que sigue la orina. Y aquí podemos ver, ¿no es cierto?, esa estructura en forma muy bien diagramada como se ve en la figura. Y aquí continúa hacia abajo con el uréter. ¿Cómo es este uréter? El uréter es un largo conducto, mide entre 30, 35 centímetros, dice, ¿no es cierto?, Pro y otros autores. Es
depende de la altura de la persona muchas veces, ¿no es cierto?, la longitud de este uréter. Pero este uréter tiene 2 o 3 cosas que interesan. Primero, retroperitoneal, es decir, va por detrás del peritoneo. Por lo tanto, está asociado a los músculos de la región posterior, es decir, cubierto por delante por el peritoneo y por todos los órganos, etc. Ahora, tiene estrechamiento y dilatación, que son importantes. Eso es importante porque tiene un primer estrechamiento en el momento de salida, ¿no es cierto?, allí, ¿ya? Y tiene un segundo estrechamiento medio, que es cuando cruza los vasos ilíacos, y tiene un tercer estrechamiento cuando entra a la vejiga propiamente, vesical, ¿no es cierto? Aquí está el superior, el jugular, y abajo está el medio o ilíaco. Por lo tanto, entre estas porciones, ¿qué es lo que hay? Si hay estrechamiento, hay dilataciones. Tiene una gran dilatación superior, que es esta, ¿ya? Este uso superior que está aquí, bastante grande, que tiene una porción abdominal y la parte más baja, incluso porción ilíaca, y un uso pélvico, que es esta, que es la porción pélvica, una segunda dilatación. Por lo tanto, tiene 2 dilataciones y 3 estrechamientos. ¿Cuál es la más importante aquí del punto de vista clínico? La media. ¿Por qué la media? Porque es la que pasa justo por sobre la arteria ilíaca, ¿no es cierto?, y la vena ilíaca. Los 2 vasos ilíacos están aquí y el uréter tiene que pasar por sobre esas estructuras. Y ahí hay un estrechamiento importante. ¿Por qué digo yo que es importante clínicamente? Porque ustedes saben que una de las cosas que habitualmente uno tiene son cálculos renales. ¿Ya? Los cálculos renales que comienzan a formarse arriba, especialmente en los cálices menores, ahí donde se forman los cálculos renales, y esos cálculos a veces bajan. Y al bajar, el lumen es tan pequeñísimo, ¿no es cierto?, de aquí, que cuando llegan a esta zona, causan un dolor tremendo. ¿Por qué? Porque la sensibilidad del uréter es muy, pero muy grande. Y el paso que hacen esos cálculos, aunque sean muy pequeñitos, hacen, ¿no es cierto?, que haya destrucción de la mucosa, del endotelio interno de este uréter. Y eso hace que el dolor que uno sienta sea bastante severo. Entonces, eso es importante. Esos son los cólicos que uno tiene habitualmente cuando tiene cálculos renales, ¿ya? Le duele la espalda, aquí la zona de la cintura tremendamente, no se puede ni moverse. ¿Por qué? Porque ahí están pasando justo en esta zona que corresponde a esta región. Bien, una vez que ha atravesado, aquí se ven las relaciones, ustedes ven, están los grandes músculos, y aquí está el paso de los vasos ilíacos, fíjense, aquí está, ¿ven? Y ahí viene la otra zona. Una vez que ha pasado aquí, sigue el uso inferior, ¿no es cierto?, el más inferior, y ese se abre definitivamente a la vejiga. La vejiga es una estructura que, como dije, es un reservorio de orina. Puede estar contraída, puede estar relajada o puede estar llena, como ven ustedes aquí. Cuando está llena, ¿no es cierto?, nos avisa entre 350 y 400 cc, ya tenemos ganas de orinar. Y obligado a ir a orinar y echar afuera. ¿Por qué? Porque el músculo se va distendiendo y el músculo tiene terminaciones nerviosas que nos indican, ya, es momento que vayas al baño, ¿ya? Y ahí uno tiene que ir, sí o sí. Y ese músculo se contrae y queda de esta forma. Y después que se contrajo, ¿no es cierto?, completamente, porque es como un globo. Cuando ustedes inflan un globo y lo desinflan, el globo se va achicando de todos lados. No es que se achique de un lado primero y de otro después, no, es como un todo así. Por eso se llama detrusor. Ese es el nombre que tiene, músculo detrusor. Y finalmente queda relajado. Aquí vemos, ¿no es cierto?, la vejiga llena, la vejiga vacía, esencialmente. Esta vejiga, ¿no es cierto?, va a tener algunas características bastante especiales. En el hombre va a estar relacionada con la próstata en la parte inferior, ¿no es cierto? En la mujer, en la parte superior, va a tener esencialmente el útero y por detrás va a tener la vagina. ¿Ya? Aquí la vemos, aquí está el útero, ¿no es cierto?, por arriba, por detrás está ya la vagina. En el hombre no, en el hombre está la próstata. ¿Ya? Aquí están las vesículas seminales por detrás. Tiene la forma de un bote, un barco, dijeron, muy, muy grande va a ser un barco, un bote más chiquitito, digamos. Pero un bote cortado por la mitad, como que nosotros agarramos un bote y lo cortamos en la mitad y tomamos solamente la parte anterior del bote, y eso es la forma que tiene. ¿Por qué?
tiene una cara plana superior, y dos caras que bajan y terminan como una quilla abajo, que son las caras, ¿no es cierto?, laterales, inferolaterales. Tiene un vértice, ¿cierto?, que es la proa, me parece, ¿o no? La popa, no, la proa, es lo que está delante de un bote. Ese punto es el vértice. Y atrás, como está cortado, tiene una base. Esta zona es la base. Esa es la forma que tiene la vejiga. A estas dos caras infralaterales llegan en la parte más superior los dos uréteres, derecho y izquierdo. Y en la parte más baja sale, ¿no es cierto?, la uretra, que es la que vamos a visualizar. Aquí vemos, está cubierta por peritoneo solamente por la cara superior y levemente por sus caras inferolaterales. Está relacionada con arterias como la umbilical, etc. También el peritoneo, ¿no es cierto?, que la cubre, se proyecta hacia el ombligo. ¿Por qué? A través de un pliegue que se llama pliegue umbilical mediano. Acuérdense, mediano, porque está en la línea del plano sagital mediano. Y este pliegue umbilical mediano tiene el ligamento que mantiene a la vejiga suspendida, ¿ya?, hacia arriba. Lateralmente hay dos pliegues umbilicales mediales, porque están cerca del mediano, pero son mediales. Y aquí hay una serie de fosas, las fosas supravesical, ¿no es cierto?, la fosa inguinal media, el trígono inguinal. ¿Ya? Aquí vemos lo mismo, ¿no es cierto?, pliegue umbilical lateral, pliegue umbilical mediano, la fosa paravesical lateralmente. Aquí vemos esta vejiga por posterior en el hombro. Ustedes ven, aquí están las vesículas seminales, ahí ven una vesícula seminal, acá está la otra, y la llegada del conducto deferente, que la vemos allí también en una relación por su base, en el hombre. En la mujer la base está relacionada con la vagina, importante relación. El tercio superior de la vagina se relaciona con la base de la vejiga, importante. El detrusor es un solo músculo, a pesar que tiene capas. Ahí hablaron ustedes de 3 capas, sí, tiene varias capas, medias circulares, medias longitudinales, pero es un solo músculo, que funciona en forma común, digamos, no tiene diferencia. En la mucosa adentro va a tener un trígono, que es el trígono vesical. Y ese trígono vesical se forma por la llegada de los dos ureteres, aquí están los osteoureterales, y la salida de la uretra. Es una zona que está en la base, es una zona, ¿no es cierto?, que habitualmente no es corrugada. Aquí vemos la llegada de los ureteres, ¿no es cierto?, y lo que es la salida de la uretra. Hay una relación. Los ureteres entran oblicuamente en el detrusor. Esto lo explicó muy bien su compañera. ¿Por qué? Porque cuando se contrae el detrusor, al contraerse, cierra el uréter y evita, ¿no es cierto?, que la orina suba por el uréter nuevamente hacia el riñón. En relación a la uretra, es el conducto de salida de la orina desde la vejiga. La femenina es cortísima, ¿ya? 3 a 3,5 centímetros con 7 a 8 milímetros de grosor. Es cortísima, ¿ya? ¿Por qué es importante tener en cuenta esto? Porque esa cortedad que tiene, esa brevedad de distancia que hay, hace que muchos microorganismos en forma muy fácil puedan salir de esta zona, que es una zona séptica, ya está la vagina, en fin, esos microorganismos entran muy rápidamente, donde entran a la vejiga y producen infección urinaria. Por eso la infección urinaria en la mujer es 10 veces más que en el hombre. ¿Por qué? Porque la uretra es corta. Es fácil que un microorganismo de esa región suba y llegue hasta la uretra. Aquí vemos, ¿no es cierto?, que tiene crestas, tiene laguna, pero esta distancia para un microorganismo en muy corto tiempo ya está dentro de la vejiga, produciendo, ¿no es cierto?, una famosa infección, una cistitis, es decir, una infección urinaria que le empieza a dar problemas, ¿no es cierto?, dolores, malestar a la mujer. Ahí vemos la túnica esponjosa, mucosa y muscular que hay en la constitución de la uretra. Las relaciones que tiene la uretra, miren, aquí está la uretra, ¿no es cierto? Ya ahí vemos la uretra y aquí está la vagina. Miren la relación que hay aquí entre vagina y uretra. Y esta vagina es un conducto séptico, ¿ya? Es un conducto que vamos a verlo en la clase subsiguiente, que tiene otras funciones. Por lo tanto, aquí hay muchos microorganismos que no son normales que puedan estar en la vejiga, y esos pueden subir aquí rápidamente y llegar a la vejiga, ¿ya? Bien. Hay una serie de glándulas que están asociadas también, glándulas parauretrales y uretrales en la pared vaginal. Y la salida que está aquí, que es el meato urinario.
aquí está la vagina, ¿no es cierto?, el ósteo vaginal, y aquí está el meato urinario. Todo esto está en el vestíbulo, que es esta zona, ¿no es cierto?, de la mujer. ¿Qué pasa con la masculina? La masculina es larga. Entre 18 a 20 centímetros tiene la masculina. Por lo tanto, un microorganismo, para que entre desde el meato urinario aquí y llegue a la vejiga, tiene que caminar kilómetros y kilómetros y kilómetros. Por lo tanto, le queda tan largo ese espacio que casi es muy difícil que un microorganismo alcance a llegar allí a la vez. Por eso en el hombre la infección urinaria es prácticamente cercana a ser cero. Es decir, es muy poca, solamente cuando se mete alguna sonda, un sondeo vesical masculino podría entrar algún microorganismo, pero habitualmente no entra. Y esta uretra tiene varias porciones. Una porción que pasa a la próstata, porción prostática, otra que pasa los músculos perineales, porción membranosa, y otra que va alrededor de la zona que es el cuerpo esponjoso del pene, que es la porción esponjosa. Aquí están, hay una uretra superior que es intrapélvica, ¿ya? Y una uretra inferior que es extrapélvica, según su situación. Según sus relaciones, hay una prostática, membranosa y esponjosa, relación. Y según su movilidad, acuérdense que el pene es móvil, uretra fija y uretra móvil, ¿ya? En el adulto, una uretra de 16 centímetros tiene 30 milímetros en la prostática, 10 milímetros en la porción membranosa y 12 en la porción esponjosa. Siempre esta última porción es la más larga que vemos aquí y que está dentro de lo que es el pene, ¿ya? Aquí vemos, ¿no es cierto?, el paso de la próstata, que es importante, y el paso de lo que es, ¿no es cierto?, el perineo, que la porción membranosa, y después se mete a esponjosa. En la próstata existe esta situación que se llama colículo seminal. Y este colículo seminal es un levantamiento que es la región posterior, y aquí se abre el utrículo prostático, que es un esbozo del útero y vagina femenina, que nos quedó a nosotros masculinos, ¿ya? Nos quedó un vestigio, y lateralmente la llegada de los dos conductos eyaculadores. Por lo tanto, esta zona es una zona de llegada de los espermios y semen, por lo que esta uretra se transforma de una uretra exclusivamente urinaria a una uretra también genital. Por lo tanto, en el hombre la uretra masculina es urogenital, en cambio en la mujer es solamente urinaria. Esa es la diferencia, ¿ya?, que es muy importante que ustedes la entiendan. Y aquí vemos el recorrido de la uretra. Ustedes pueden ver larga uretra que termina finalmente en el glande del pene a través, ¿no es cierto? Esta uretra también no tiene ¿cómo se llama?, un calibre uniforme, sino que tiene dilataciones y estrechamientos. Tiene 3 dilataciones aquí a nivel prostático, una, después tiene el bulbo del pene, que es esta zona, el bulbo esponjoso, y finalmente una fosita que se llama fosita navicular. Y entre medio, ¿no es cierto?, tiene estrechamientos, 3 estrechamientos que se ven aquí claramente, estrechamiento perineal, ¿no es cierto?, membranoso que está acá, y en la salida, ¿no es cierto?, de la vejiga. Por lo tanto, la uretra tampoco tiene un calibre uniforme, sino que tiene un calibre variado. Aquí vemos el colículo de nuevo, ¿no es cierto?, con el utrículo prostático ahí y con los dos conductos eyaculadores, más la salida de todas las glándulas prostáticas lateralmente. Y ahí entramos ya ahí. Y finalmente, aquí está la fosa navicular. Ustedes pueden ver, está la entrada. Esta fosa navicular es una fosa que realmente nosotros vamos a tenerla, ¿no es cierto? Esta fosa la vamos a tener nosotros en el punto en donde realmente hay una pequeña válvula aquí, una pequeña válvula. Esta válvula se llama válvula de la fosa navicular, que puede cerrarse o puede abrirse, evita que entren microorganismos, ¿no es cierto?, hacia el interior. Y finalmente tenemos aquí el meato urinario, que sería la estructura, ¿no es cierto?, terminal de la uretra. Bien, eso es, entonces, dejo de compartir pantalla y con esto estaríamos, ¿no es cierto?, terminando la clase de hoy, que corresponde exactamente a lo que hemos visto, sistema urinario. Bien, señoritas, ha sido un placer haber estado con ustedes, ¿ya? Felicito de nuevo al grupo, ¿ya?, porque lo presentó bastante bien, y nos estaríamos viendo el viernes a las 10 para las 11, que viene genital masculino, me parece que es el tema del viernes. Bien, las dejo porque tengo clase ahora con otro curso diferente, ya me están llamando, son 10 para las 11, tendría que estar comenzando el otro curso. Bien, chao, chao.
Que estén muy bien. esté bien. Chao, profe, chao, gracias. Profe, Bien, cuídese. Listo, Cuídese. nos vemos. Chao, profe. Chao, chao. Chao. Profe, una consulta Sí. rapidita. Sí, ¿quién habla? Luis Quiñelén. Sí, ¿qué No, pasó, no Luis? veo mucho. Quería preguntarle una cosa rápida. Los órganos que mencionamos, quiero comprar son hipófisis, tiroides, paratiroides, timo, glándulas suprarrenal, Sí. ovarios, testículos Sí. y páncreas igual. Sí. Páncreas, hígado, Páncreas, hígado, ok. y corazón también. Corazón igual. Sí, también. Ya, profe. Listo. Nos vemos. Ok, Chao, profe. chao. Nos vemos. Chau, chau.